Un saludo a todos, nuevamente con un video para nuestra clase del 8 de mayo del 2020, eh, cumpliendo con nuestro programa, hablando sobre el tema de direccionamiento estratégico y aprovecho esta presentación para agregar algo de los temas que habíamos hablado previamente respecto al tema del DOFA y cosas por el estilo. Entonces decidí hacer un único video en donde integro no solamente el temario de clase, sino también esos pequeños detalles metodológicos que estaban como sueltos y que específicamente el decano me pidió el favor que los aclarara con ustedes. Voy a tratar de hacer este video un poco rápido, discúlpenme si paso rápido por los conceptos, pero si yo me detengo demasiado en los conceptos, seguramente se me alargaría muchísimo tiempo el video. Dos, les voy a pedir el favor de que si no alcanzan a ver el video completo para la clase, comprométanse por favor a verlo completo posteriormente. ¿Listo? Em, durante el video, o al finalizar en una fase del video, voy a mostrarles un caso de estudio sobre el cual también pasaré muy rápido para ejemplificarles cómo es este procedimiento específico de direccionamiento estratégico y benchmarking competitivo. Mm, Entonces, pues arranquemos. Entonces, digamos que a partir de este momento, en el tercer corte, todos los conceptos que hemos venido trabajando en el primero y segundo corte van a empezar a alinearse. Es decir, en este momento ya no vamos a hablar de concepto por concepto, sino ya conceptos integradores. Quiere decir que en este instante yo les pido el favor que traigan todo lo aprendido hasta el momento y lo coloquen al servicio de la comprensión de todo el sistema. Entonces, para poder hablar de direccionamiento estratégico, pues primero tenemos que hablar de la palabra estrategia. Tradicionalmente, cuando uno habla de estrategia, uno tiene que remitirse a un texto que hoy por hoy sigue siendo vigente, que es el Sun Tzu. Existe una versión específica que es el Sun Tzu aplicado a los negocios. Si alguien quiere verlo, se puede descargar por internet fácilmente. Que básicamente lo que expresa es la manera en que un empresario, un administrador, un gerente debería afrontar el problema estratégico en el ámbito de los mercados y en el ámbito de los negocios. Ah, Cuando uno habla de estrategia, creo que en algún momento, en alguna clase presencial, les decía que la estrategia era asimilable a un juego de ajedrez. Es decir, lo principal y lo más esencial de una estrategia es cómo me anticipo al futuro, aunque de esto vamos a hablar un poquito más adelante. El, el- el tema de la estrategia es importante porque es el que marca el derrotero de cómo una empresa aborda su futuro. Es muy fácil que cualquier persona, desde el punto de vista personal, profesional y obviamente empresarial, laboral, pueda afrontar su presente con toda claridad. Es decir, es muy fácil presentarse como se me viene en el día, aunque el día en medio de todo es un futuro chiquito. Pero otra cosa es cuando a mí me preguntan qué va a pasar en un tiempo, en un mes, 2 meses. Hasta antes de la situación del COVID-19, hacer prospectiva, pensar en escenarios diferentes era no fácil, pero digamos que uno veía la línea de futuro relativamente clara. En este instante todo está en total y absoluta incertidumbre. En este instante todas las estrategias de cualquier organización se tuvieron que remover, tuvieron que rehacerse, volver a plantearse, porque en este instante el escenario cambió tanto que las estrategias planteadas pre-COVID no son las mismas post-COVID. Eh, en lo personal, si bien algunos analistas dicen que el mundo va a cambiar totalmente, yo no comparto la visión de que cambie totalmente, pero sí sé que algunas circunstancias particulares de la vida nuestra sí va a tener algunas modificaciones o al menos una nueva visión. Es decir, esta nueva realidad nos obligó a enfrentarnos a nuevas formas de resolver las cosas y al encontrar esas nuevas soluciones seguramente nos vamos a dar cuenta que estas nuevas soluciones son más eficientes que las paradigmáticas pre-COVID. Entonces, sí, habrán cosas que van a cambiar, pero pues yo no creo que van a cambiar mucho. Entonces, digamos que la filosofía del Sun Tzu, como dice el slide en la frase que es el supremo arte de la guerra, que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin combatir,
Quiere decir que una estrategia en su esencia lo que busca es ser efectiva, ahorrar energía, ahorrar recursos, ahorrar sufrimiento, ahorrar dolor. Eh, y en términos de los negocios, pues es vital ahorrar dolores, no solamente financieros, sino dolores de cabeza, estrés, y bueno, todo lo que conlleva un negocio. Relacionado con la palabra estrategia, aparecen otras dos palabritas que nosotros usamos muy seguido, y es el estratégicamente y el estratégico. Entonces, la palabra estratégicamente hace referencia en el atributo que yo le asigno a una actividad, a una acción que yo estoy desarrollando. Entonces, yo desarrollo una actividad estratégicamente. ¿Qué quiere decir que yo desarrollo estratégicamente una acción? Quiere decir que la forma en que yo percibo esa acción ha sido previamente pensada, planeada en un futuro con el ánimo de ser más efectiva y ahorrar recursos, ahorrar dolores, ahorrar o hacerse más eficiente. Estratégico hace referencia al atributo de un producto o de un instrumento. Entonces, un instrumento, un producto es estratégico porque quiere decir que en su concepción se pensó en anticiparse en el futuro. Es decir, que él en sí mismo está tratando de dar respuesta o va a ser un vehículo para entender lo que va a pasar en un futuro. Entonces es importante entender estos tres términos, porque una cosa es la estrategia, que es el qué, el otro estratégicamente, que es el atributo al cómo, y el estratégico, que es el atributo del qué, es decir, del producto como tal. Aquí les muestro rápidamente algunas definiciones de lo que algunos estudiosos de los negocios dicen o han definido de la palabra estrategia. Entonces aquí hay una un poquito clásica, y es que la estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo, como venía diciendo, anticipación del futuro. Entonces yo propongo un objetivo de largo plazo y la manera en que yo defino qué es lo que voy a hacer para cumplir con esos objetivos de largo plazo. Porque esta es una definición muy clásica, porque esta está alineada con la proyección, es decir, es muy alineado con el concepto de planeación estratégica, de los cuales hay dos formas de verse. La clásica, digamos que un poquito revaluada en este instante, es cuando yo me proyecto, es decir, yo veo a largo plazo y a largo plazo, y el largo plazo es una proyección de mi realidad hoy. Eh, otra estrategia, perdón, otra definición de estrategia un poquito más contemporánea es que la estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno. ¿Qué quiere decir eso? Una organización cuando está ejecutándose, una organización cuando está, perdón, desenvolviéndose en un mercado, la única manera de entenderse dentro del mismo mercado es a través del plantear y ejecutar estrategias específicas para, digamos que, convivir armónicamente con el mercado, y eso implica una dialéctica, es decir, el mercado me dice algo, yo respondo ante el mercado, cuando yo respondo hacia el mercado también tiene una reacción que yo leeré, y si yo soy suficientemente inteligente y competitivo, pues reaccionaré a esa respuesta que tiene el mercado. Y esta es una definición que trata de integrar muchos de los conceptos contemporáneos y actuales respecto a los negocios, eh, hecha por su profesor. Ya desde el año 2017 que vengo reflexionando sobre estos temas y estudiándolos. Y básicamente, si bien no voy a leerla, sí voy a resaltar en algunos aspectos. Y es que primero, vuelve y juega, es un plan de futuro. O sea, yo estoy pensando en un futuro, o sea, corto, mediano, largo plazo, que especifica una serie de conceptos generales. Conceptos generales quiere decir que una estrategia empresarial no se concentra en los detalles. Una estrategia empresarial marca el derrotero, da línea sobre las grandes vectores de desarrollo de una organización. Pero esos vectores no son cualquier vector, son unidades de análisis de orden concéntrico, es decir, que tienen un foco. Normalmente una organización, su foco principal va a ser el cliente, va a ser el mercado. Entonces se concentrará en los beneficios de esos seres humanos para los cuales se está trabajando. E integradores quiere decir que uno no elimina al otro, sino que por el contrario, una unidad de análisis o un vector de desarrollo se complementa con el otro, o sea que esto es todo un sistema. ¿Qué se traduce en actividades? Quiere decir que
cuando yo tengo esta concepción del futuro, yo la debo traducir a actividades, o sea, a una acción. Esa estrategia debe motivar acciones para que yo finalmente tenga una ventaja competitiva sostenible. Una ventaja competitiva, como vimos en el primer corte, hace referencia a que yo soy capaz de diferenciarme y que mi competencia se va a gastar mucho más tiempo o le va a costar trabajo alcanzarme y superarme. Pero además que es sostenible, es decir, que esa demora va a ser suficientemente importante para yo mantenerme en el mercado y sostenible porque esa ventaja competitiva, además de todo, me da una rentabilidad, ya sea económica, ya sea social o medioambiental, suficiente para poderme mantener vigente. Recuerden que hoy en día toda organización suele estar pensando en las tres rentabilidades como un sistema: la económica, la social y la medioambiental. Factible y defendible. Factible quiere decir que yo no estoy proponiendo una estrategia que es traída de los cabellos, que es muy difícil de hacer real, sino que esa estrategia es factible. O sea, en el mercado realmente la puedo materializar, y además de materializarla por una primera vez, yo la puedo defender y mantener. De tal manera que yo logre alcanzar mis objetivos organizacionales y de esa manera pues satisfacer las expectativas y los deseos, los beneficios que un mercado en particular quiere o necesita. Adicional, que esta definición ahora habla de grupos de referencia. Quiere decir que los grupos de referencia no son solamente los clientes, sino son la familia de los clientes, los accionistas, los proveedores y bueno, todos los grupos de referencia que por allá en el primer corte vimos cuando hablábamos de cuáles son los actores que conforman el sistema empresarial. Esos son los grupos de referencia. Bien, ¿cuáles son los atributos y las características de una estrategia y que cualquier estrategia o cualquier formulación que yo haga que considere estrategia debe tener? Primero, anticipatoria, nuevamente, es una actitud proactiva ante el futuro. Recuerden que una cosa es que el futuro llegue y yo no haga nada. Otra cosa es que el futuro llegue y solo hasta que llega yo decido hacer algo. Es decir, que yo tengo una actitud reactiva. Y esta, la que propone la estrategia, que es una actitud proactiva, es decir, que no está esperando que el futuro llegue y me atropelle, sino que yo trato de anticiparme al futuro. En las condiciones actuales, pues el futuro nos atropelló a la mayoría. Entonces, en este instante, todos somos reactivos. El 30% del mercado o más está siendo totalmente reactivo con este nuevo futuro que se está planteando. Pero seguramente esta lección aprendida por la humanidad va a hacer que la manera en que nosotros abordemos el futuro más adelante será diferente en términos de la proactividad. Alineada, y esto es importantísima, y es que eh, toda organización tiene una cultura. Recordemos que la definición de cultura es conjunto de valores, creencias, mitos que regulan el comportamiento de las personas. En este caso, el comportamiento de un grupo de personas que trabajan en una empresa y que se convierten en un grupo, así sea chiquito o muy grande, en un grupo humano que debe estar alineado en sus concepciones filosóficas, y por lo tanto estas estrategias y esta concepción del futuro debe estar asociado con la cultura organizacional. Motivadora quiere decir que en su formulación, cuando alguien lea, reconozca ese marco estratégico que las organizaciones determinan, esas personas se sientan motivadas a cumplirlo, que lo tengan tan claro, que compartan esa visión de futuro, que se sientan comprometidos a ayudar a que esa estrategia se haga realidad. Orientadora quiere decir que aclara los objetivos de la organización, no los deja volando, pero además es realista, es decir, sabe exactamente qué puede llegar a alcanzar a lograr, aunque, como dice la siguiente característica, sea retadora, es decir, que obliga a que definitivamente la organización debe superarse. Y por último, pues que debe ser eficiente en términos del uso de recursos y tiempos, es decir, que una buena estrategia no solamente establece un claro panorama del futuro, que sino adicional establece y utiliza de forma muy racional los recursos disponibles, y también es capaz de medir el tiempo, o sea, de poder decir en cuánto tiempo lo va a lograr. ¿Cómo se estructura una estrategia? Estos son básicamente los elementos
generales de una estrategia. Dejo nota de que este tema lo vamos a retomar cuando yo haga el videito de lineamientos para la entrega del proyecto del semestre, que vamos a abordar algunas de estas. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una estrategia? El qué, es decir, qué es lo que la estrategia o en qué consiste la estrategia. Entonces yo formulo, hago un enunciado, un párrafo donde especifico claramente cuál es el camino a seguir, el para qué. Entonces establezco los objetivos, para qué es la estrategia y establezco seguramente unos objetivos. Hay diferentes maneras de verlo. Hay unos que establecen objetivos generales y objetivos específicos. Otros simplemente establecen objetivos que se desean desarrollar. O sea, no establecen un general y un específico, sino que colocan una lista de objetivos. ¿Con qué? Pues básicamente establece cuáles son los recursos tanto económicos, humanos y físicos con los que cuenta una organización para poder desarrollar cierta estrategia, quiénes son los responsables, pero adicional, quiénes están involucrados en esa estrategia. Es decir, no es suficiente decir con que el responsable de resolver esa estrategia es el gerente X o Y, es la unidad o el departamento, sino que adicional determina quiénes están involucrados dentro del desarrollo de esa estrategia, y esos interesados pues son nada más ni nada menos que los grupos de referencia especificados de manera detallada en quiénes son los involucrados. Cuando establece los tiempos, entonces una estrategia fácilmente puede determinar etapas, fases, y de acuerdo a esas etapas o fases, pues ahí pueden surgir proyectos específicos que deben desarrollarse en esos tiempos para que la estrategia sea factible. Y como el plan de acción, que es la lista de actividades o la lista de proyectos o el portafolio de proyectos que una organización puede llegar a tener desde la óptica estratégica. ¿Bien? Pero adicional, para que una estrategia esté bien organizada y digamos que tenga todos los elementos, es que siempre debe tener un plan B. Si algo sale mal, el plan B ya está previamente definido. Digamos que está contemplado ese posible plan B y ese plan de contingencia. Bien. Ahora, yo les decía hace un rato que la planeación estratégica tiene unas visiones diferentes. Eh, digamos que la clásica, la ochentera, que es muy proyectista, evoluciona sin perder la esencia a lo que se denomina la gestión estratégica. Entonces, la gestión estratégica hace referencia más a un futuro proactivo. Si bien tienen los procesos muy similares, lo que realmente cambia es la visión, no más. Entonces, ¿cómo aborda la estrategia la planeación estratégica y cómo aborda la estrategia la gestión estratégica? Son dos conceptos, digamos, dos posturas diferentes, aunque hablen de lo mismo. Entonces, la planeación estratégica básicamente habla de estas cuatro unidades de análisis. Entonces, uno, el ambiente de los negocios. La planeación estratégica normalmente son procesos bastante largos, densos y detallistas en su análisis. Siempre está pensando, y aquí está lo que hablamos hace un rato, en la proyección del futuro. O sea, él piensa basado en el pasado y el presente y proyecta el futuro. Es una gran diferencia con la gestión estratégica. Con respecto al cambio, la postura de la planeación estratégica es que él busca anticiparse. Anticiparse para que nada lo coja de sorpresa. Eh, por eso tiene que analizar muy al detalle y por eso pues su única herramienta es proyectarse. Y el plan estratégico es un plan estratégico muy sistémico que está buscando que eh, todo tenga relación con todo para utilizar la menor cantidad de recursos posibles. Es decir, acá vale más el presupuesto de la estrategia que la estrategia en sí misma. Mientras que en el caso de la gestión estratégica, estas mismas cuatro unidades de análisis tienen unas pequeñas variaciones. Uno, en términos del ambiente de negocio, para la gestión estratégica es importante la creatividad y cómo afronto de manera innovadora el futuro de los negocios. Entonces ya no es simplemente el pensamiento analítico y casi que secuencial y lógico con el que se aborda la planeación estratégica, sino que es importante involucrar temas de creatividad e innovación dentro de esta visión de los negocios. Aquí es donde el diseño empieza a aparecer y empieza a dar todas las herramientas de las que ya en el pasado hablamos, como el pensamiento de diseño, por ejemplo.
el visual thinking y bueno, todas las herramientas que se utilizan para promover la creatividad y la innovación. Respecto al futuro, la gestión estratégica ya no está pensando en proyectarse, a diferencia de la planeación estratégica. El futuro es, para la gestión estratégica, el futuro es la creación de su propio futuro. O sea, esto ya lo habíamos hablado en alguna clase, que la gestión estratégica o la prospectiva o el diseño de escenarios futuros implica que aunque la proyección señala un escenario en el futuro, yo tengo el poder, la creatividad para poder decir que voy a construir un futuro diferente y me salgo del rango de la proyección. Es decir, rompo todos los esquemas, rompo la lógica matemática de crecimientos, de probabilidades y todas esas teorías estadísticas que hay respecto al futuro y simplemente lo cambio. O sea, no estoy negando la utilidad de todo este tipo de herramientas estadísticas, pero sí estoy diciendo que se podría llegar a romper. Respecto al cambio, para la gestión estratégica, digamos que el desarrollo la generación del cambio es un tema más iterativo y de más rapidez. Es decir, no se queda en una postura inflexible con el futuro, sino que si el futuro le cambia, si avanza un poco y se da cuenta que ese futuro le cambió, que el escenario cambió, que ese futuro que está esperando construir requiere una reinvención, pues rápidamente lo reinventa. Y digamos que no se queda atado a los planes estratégicos como si fueran una ley, sino que si tiene que cambiarlo, pues lo cambia. Y el plan estratégico para la gestión estratégica es básicamente una extensión de su filosofía. En la planeación estratégica la filosofía es única y está compuesta por la misión, la visión, bueno, todo eso ya lo hablamos en algún momento. Para la gestión estratégica, el plan estratégico es su filosofía. Claro, ahí adentro está la misión, la visión, los mismos elementos, pero son integrados con el plan de acción. O sea, el plan de acción casi que hace parte de su propia filosofía. Y eso es una de las grandes diferencias entre la gestión estratégica actual y la planeación estratégica del pasado. Entonces, ¿cuáles son los planes estratégicos? Esto ya lo habíamos visto por allá en el primer corte donde hablábamos de que las organizaciones tienen estos tres niveles, el nivel estratégico, el nivel funcional y el nivel operativo. En consecuencia, los planes estratégicos están acá, hacen parte del nivel estratégico y de este plan estratégico dependen los planes de acción y de este plan de acción dependen los planes operativos. Bien, por lo tanto, el plan operativo es integral del plan estratégico, pero normalmente a nivel estratégico, en donde muy seguramente, bueno, ustedes en un futuro profesional estarán en el plan de acción y en el plan estratégico. Pues normalmente estas dos tienen que estar de la mano y ustedes tendrán que, en un principio de su vida profesional, seguramente meterse con planes de acción y más adelante con algo de experiencia y preparación específica respecto a este tema, se tendrán que meter con los planes estratégicos. Bien, ¿cómo se construye una estrategia? Digamos que llamo la atención a este proceso que voy a describir en este instante, porque parte de este proceso es lo que les quería contar en el pasado respecto al DOFA. Entonces se van a dar cuenta mi gran pelea con el DOFA, como en esta ruta que les voy a describir ni siquiera aparece. Simplemente está el concepto, pero no aparece como DOFA, como la gran herramienta que va a salvar la organización, sino simplemente es un proceso más de los que toca cumplir. Y mucho menos el DOFA es un instrumento diagnóstico. Entonces, digamos que eso lo quiero dejar claro, que el DOFA no es un instrumento de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el escenario? Imaginémonos que este círculo con estos 5 circulitos que hay aquí adentro es una organización que hoy está así, con esta estructura, con estos atributos. Digamos que es la realidad de la organización y esta es una foto que yo tomo, ¿no? Entonces, la foto de mi empresa hoy. Pero esa empresa empieza a soñarse, tiene un sueño. Y ese sueño implica unos cambios importantes. Y es que ya no son 5, sino son 6, ya no son círculos, sino que son como cuadraditos, como cubitos, ya no se ven 2 dimensiones, se ven 3 dimensiones, en fin, se ve diferente. Ese es su sueño. Ahora, ¿cómo hace para cumplir el sueño? Primero, pues determina una línea base, y esa línea base es la línea base del tiempo, o sea, cómo se proyecta en el tiempo, porque el tiempo
Es el único, la única de las variables que es inflexible, que no tiene retorno, que es secuencial y es infalible. Ella no cambia. Por lo tanto, es la primera que yo monto. Porque lo único que tengo seguro en un proceso de gestión estratégica es que el tiempo está corriendo. Ahora, en esta línea de tiempo que yo establezco, la organización colocará ese sueño, que aquí, pues yo lo pinto bien montadito, pero el trabajo es suéñelo y ahora póngalo en el futuro proyectado. Este trabajo de pasarlo de aquí a aquí no es tan fácil, ¿no? Esto es un proceso de conceptualización que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en estos dos primeros cortes de cómo paso de un sueño a convertirlo en algo real. Ojo que aquí no estoy hablando de SPS, aquí estoy hablando de la organización como tal, de la empresa. Cuando ya tengo claro cuál es mi sueño, entonces empiezo a pensar en cuáles son los elementos que tengo yo para poder construir ese sueño. Porque pues yo puedo soñar mil cosas. La pregunta es, ¿tengo los elementos necesarios para poder construir ese sueño? Entonces, aquí en la gráfica estamos hablando del diagnóstico interno. Este diagnóstico interno hace referencia al pasado, no porque estemos buscando una proyección, sino porque quiero entender cómo lo hice en el pasado, cómo lo estoy haciendo en el presente, por eso la flechita está aquí, hasta este punto de la línea del tiempo, cómo lo estoy haciendo en el presente, y el diagnóstico interno hace referencia al análisis de las capacidades internas, por la redundancia, y se resume en que yo diagnostico lo que tengo en mi poder cambiar. Eh, y esto que acabo de decir se aplica para todo en la vida. Es decir, ustedes en su vida personal, cuando están pensando en el futuro, arranquen por lo que ustedes pueden cambiar. O sea, no peleen con el planeta, no peleen con las personas, no peleen con su entorno, no peleen con la desigualdad social, porque eso, digamos que no tiene ustedes, ninguno de nosotros, tiene el poder para poder cambiarlo. Pero yo sí puedo cambiar cosas de mi interior para afrontar esas circunstancias del entorno. Entonces, cuando hablo de mis capacidades internas, entonces tendré que preguntarme, ¿para qué somos buenos? ¿En qué debemos mejorar? Que es vitalmente o básicamente lo que yo tengo que estar pensando cuando estoy pensando en mejorar. Y obviamente una organización pensará en esto. Hago un paréntesis y es que todo este proceso se basa en preguntas. ¿Sí? Entonces, el proceso básicamente lo que hace es estructurar las preguntas que debo hacerme y en qué momento me las debo hacer. Básicamente eso. Por eso todo lo que ustedes van a ver de aquí en adelante, la mayoría son preguntas. Bien. Luego, haré un diagnóstico externo, que tiene que ver con los factores, es decir, qué podemos aprovechar del entorno y de qué nos debemos cuidar. Esos son el diagnóstico externo. ¿Cuáles son los factores? Eh, el diagnóstico externo también está pensando en el pasado, es decir, cómo ese segmento del mercado, el entorno comercial, el entorno de los negocios, en fin, se comportó en un pasado, cómo se comporta en el presente y cómo se prevé que se comporte en el futuro. ¿Bien? Para tener un panorama claro de cuál va a ser ese diagnóstico externo. Bien. Luego de que yo tengo claro cómo estamos, o sea, cuál es ese diagnóstico, el interno más el externo, entonces pensaré en formular cuál es mi visión de futuro, porque ya tengo el panorama y la fotografía clara de mi presente, entendiendo este entorno en el futuro más o menos cómo está. Basado en eso, entonces digo, ok, entonces mi visión de futuro, sí, definitivamente confirmo que este sueño sí puede ser real. Ahora, puede que yo me haya soñado esto, pero que después de hacer el diagnóstico, tanto el interno como el externo, me dé cuenta que me dé cuenta que yo tengo que modificar este sueño de aquí y ponerlo un poco modificado porque el entorno me está diciendo que no puedo ser, en términos generales, fiel a mis sueños, sino que tengo que adaptarlo un poquito. Ahora, recuerden, una actitud proactiva ante el futuro es casi que obligar a que este sueño se haga realidad. Entonces, ¿la visión qué es? La visión es el objetivo más global de la organización. Es el para qué de la organización, es el cómo se ve en la organización. Y bueno, ahí para hacer una visión no es simplemente sentarse e inspirarse redactando un párrafo muy bonito.
hay unas metodologías muy concretas para poder desarrollar esta formulación. ¿Por qué es importante la formulación? Porque esto hace parte y es casi que la base de la filosofía organizacional. Y si la filosofía no está bien puesta, el futuro va a quedar mal puesto. Entonces, es importantísimo por inspiración, por concepto, que todas las personas se reconozcan en esa visión. Partiendo de la visión, entonces determinaré el cómo voy a conseguir esa visión. Entonces determinaré la misión. Al igual que la visión, también hay metodologías muy claras y hay un montón de preguntas o aspectos que yo debo preguntarme y analizar para poder desarrollar la misión y poder redactar ese texto que describe el cómo voy a lograr mi visión. Mi visión. Ahora, a partir de estos dos elementos, normalmente una organización establecerá cuáles son sus objetivos estratégicos. Ojo, estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetivos son simplemente una formulación de una acción, porque siempre arrancan en verbo en infinitivo, es decir, me está incitando, me está induciendo a que yo voy a hacer algo en el futuro, en el inmediato, en el corto, en el mediano, en el largo. Pero es estratégico porque conlleva en sí misma, en su formulación, que cumplir con esos objetivos construye el futuro que estoy pensando construir. Entonces es importante esta palabra, este atributo del objetivo, porque ya nosotros habíamos hablado de que era un objetivo. Pero cuando le coloco la palabra estratégico, quiere decir que está pensado con toda la intencionalidad en construir un futuro específico. Ahora, si se dan cuenta, estos objetivos están con tamaños diferentes, porque todas las organizaciones muy seguramente le darán importancia a sus diferentes objetivos. Entonces habrá objetivos que son vitales para la organización, son transversales, son el eje de su operación, de sus negocios, por lo tanto seguramente será el más importante para todos. Y habrá objetivos que, aunque estratégicos, no tienen el mismo peso que los otros. No quiere decir que sean menos importantes, pero seguramente en términos de recursos, en términos de acciones, de proyectos asociados a dichas estrategias, pues tienen un poquito menos de relevancia. Cuando yo tengo esta línea, esto es como una línea de corte acá, que es transversal, por eso está dibujada de esta manera, porque una determina la otra, estas dos determinan los objetivos estratégicos. Básicamente tengo que retomar el diagnóstico y hacer esto, hacer una correlación. Entonces yo correlaciono mi diagnóstico interno con mi diagnóstico externo y cruzo todo con todo. Es decir, hago aquí un sistema de pensamiento y de pensamiento complejo para tratar de entender cómo se mezcla de manera inteligente y de manera también real todo lo que está ocurriendo en este diagnóstico, entender las casualidades, las causalidades, o sea, las causas, efectos de este diagnóstico que hay aquí, porque definitivamente pueden haber factores externos que marquen una capacidad interna o cómo esa capacidad interna se desarrolla dentro de mi organización. Entonces tendré que tener clarísimo este panorama de acá. De la misma manera, existirán valoraciones sobre ese diagnóstico, es decir, habrán factores que son más relevantes para mi organización, como habrá capacidades que son más relevantes para mi organización que otras. Habrá unas capacidades como este puntico azul chiquito que son pequeñitos. Y básicamente no se trata de encontrar la verdad absoluta, sino simplemente hacer una fotografía de cómo estoy en ese momento. A partir de esta correlación de mis capacidades con los factores, entonces estableceré una serie de estrategias, es decir, cómo abordo esta problematización que hay aquí. Entonces, una estrategia básicamente lo que está haciendo es tratar de dar respuesta a una problematización de este enredo que tengo acá. Y este enredo que tengo acá lo voy a desenrollar, valga la redundancia, para a partir de esta estrategia buscar construir este sueño. Pero esta estrategia debe pasar por aquí, por los objetivos para construir el sueño. O sea, no paso de aquí directo acá, sino que son los objetivos los que me viabilizan el que yo lo cumpla de esta manera. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se hace? Pues aquí está el DOFA. El DOFA es el que me hace esta mezcla.
O sea, el DOFA no me diagnostica, el DOFA me permite mezclarlo de manera sistémica y por lo tanto el DOFA es una matriz generadora de estrategias. Ahorita lo vemos con más detalle. Luego, estas estrategias que salen aquí en abstracto pasan por un filtro que se llama el análisis de vulnerabilidad. Sobre este no voy a profundizar, pero sí les voy a mostrar en el caso de estudio más o menos por encima cómo se hace, para que entiendan en qué consiste el filtro, que es más o menos una síntesis de lo que se hace en análisis de riesgos de proyectos. Entonces, aquí se hace un análisis de riesgo muy básico por escenarios, para que estas estrategias pasen por este filtro. Bueno, y pasando este filtro es que yo hago un ejercicio de juntar el resultado de este análisis de vulnerabilidad con los objetivos y entonces empezar a pensar en cómo X estrategias, por ejemplo, esta estrategia beta, se conecta con el objetivo estratégico número 3, que es el más importante, y entonces esta correlación de esta estrategia con este objetivo, pasando por el filtro del análisis de vulnerabilidad, me permite determinar entonces cuáles son definitivamente los pesos que yo le voy a dar a cada una de estas estrategias. Es decir, fíjense que acá los circulitos son del mismo tamaño, o sea que cuando yo las genero, todas parecieran ser importantes. Pero cuando yo hago el análisis de vulnerabilidad, es decir, lo someto a riesgos y adicional lo tamizo por los objetivos estratégicos, yo le doy el peso a las estrategias. Entonces, muy seguramente, esta flechita que es la más gruesita de todas, estoy diciendo, esta estrategia que depende de este objetivo, definitivamente es importantísimo para la construcción de mi marco estratégico. En este caso de la gráfica, pues pasaron todas, pero fácilmente en este análisis de vulnerabilidad, una de estas estrategias podría quedarse y definir que esta estrategia, con todo y que la formulé desde acá, no merece la pena que yo le invierta un peso a esa estrategia porque no tiene correlación con los objetivos estratégicos o es demasiado débil. Entonces yo tomo decisiones. Entonces yo puedo al final de estas 1, 2, 3, 4, 5 estrategias que planteé aquí en el ejemplo, gráficamente hablando, yo lo convierto básicamente en 3 estrategias globales. Es decir, hago un ejercicio de convergencia, de síntesis, y aquí es donde la creatividad empieza a jugar, porque entonces empiezo a mezclar cosas para construir estrategias creativas que promuevan la innovación. O sea, no es simplemente decir qué hay que hacer, no. Hay que meterle creatividad al que hay que hacer, hay que meterle innovación a lo que voy a hacer. Por eso la importancia de todos los temas que vimos en el pasado. Ahora, estas estrategias globales que parten de aquí vuelven y se desglosan, ahora sí en términos muy concretos, en un programa estratégico. Es decir, cuál es el plan de desarrollo estratégico de una organización. Esto es a lo que normalmente se le define como la plataforma estratégica. Y no es que la plataforma sea solo esta, ¿no? La plataforma estratégica es esta, la azul, más este marco estratégico, porque es todo un conjunto, con todo el eje fundamental de fundamentación filosófica, que son la visión, la misión, los objetivos estratégicos, y aquí me están faltando los valores organizacionales y las promesas de marca y la oferta de valor y otro montón de cosas que están aquí. Pero, en definitivamente, esto es lo que marca la plataforma estratégica de la organización. ¿No? Ahora, teniendo en cuenta esta plataforma estratégica, es que a partir de ahí yo empiezo a montar proyectos. Entonces fíjense que cuando yo estoy determinando el plan de desarrollo estratégico de una organización, básicamente estoy diciendo, este es mi enunciado, estos son los objetivos, yo me establezco estas metas específicas, ya no los objetivos de acá, sino que estos objetivos conllevan unos entregables concretos, conllevan unos indicadores específicos que están aquí abajo, conllevan unas evidencias claras. Entonces, por eso es importante colocar las metas. Para después montar el portafolio de proyectos que apoya a esta plataforma estratégica para que se pueda desarrollar. Y aquí lo junto con el ejercicio que estamos haciendo nosotros del proyecto de mejora organizacional con énfasis en ecodiseño. Ese proyecto que ustedes están tratando de formular está aquí, mírenlo aquí. Entonces, básicamente, este es un anticipo de lo que les voy a hablar en el otro video, de qué es lo que debe tener. Es decir,
cuál es el enunciado de su proyecto, cuáles son los objetivos del proyecto, quiénes son los responsables del proyecto, cómo debería ejecutarse el proyecto, en qué tiempo debería hacerse, con qué recursos se cuenta y qué pasa si algo sale mal. Digamos que estos son los elementos básicos de nuestro proyecto y haré algunas precisiones de cómo se desarrolla y algunos contenidos adicionales sobre ese proyecto que estamos desarrollando en el semestre. Fíjense que en este instante yo les voy a pedir que ese proyecto que están montando, ustedes logren argumentarme desde la misma formulación cómo se alinea estratégicamente con este eje que ustedes ya conocen. Por eso era importante que hablaran de la misión, de la visión. No estoy seguro que todos tengan los objetivos estratégicos, si no los tienen tranquilos, pero al menos busquen la manera en que ese proyecto se alinea con esto. Claro, si la visión y la misión están en problemadas en su formulación, pues entonces hay que hacer reflexiones al respecto de cómo voy a montar ese proyecto, si vale la pena hacer un ajuste a la visión, a la misión, si usted lo es necesario para que haya ese alineamiento. Entonces fíjese que hacer el proyecto no es tan fácil como decir, perdón que va a hacer referencia a algunos de los ejemplos que en este instante me acuerdo de sus proyectos de vamos a eliminar envases, vamos a contratar gente interna, vamos a sacar la ISO, porque fíjese que esos, cuando ya están planteados de esa manera como se los estoy colocando, en este escenario se quedan muy corticos y es lo que yo les decía en los videos que les mandé de retroalimentación. Bien, voy a hablar específicamente de esto, del diagnóstico interno, el externo y nuestro famoso DOFA. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar rápidamente cuáles son las metodologías o los instrumentos que se utilizan y en concreto con una visión o con un lineamiento de pensamiento un poquito diferente al que tradicionalmente hemos visto. Entonces, primero que todo, me vuelvo acá, hablemos del diagnóstico interno, es decir, de nuestras capacidades. ¿Para qué somos buenos y en qué debemos mejorar? Entonces, las capacidades internas casi siempre se determinan por estos 6 elementos. Entonces, la capacidad directiva, la capacidad financiera, la competitiva, el talento humano y la técnica tecnológica. La directiva, la capacidad que tiene una organización para tomar decisiones y el equipo humano que toma las decisiones. Capacidad financiera, la manera en que una organización tiene estructurado su portafolio financiero, por decirlo de alguna manera, y la manera en que ellos manejan el dinero. La competitiva tiene que ver con el SPS en concreto y cómo el SPSS, en el caso de nosotros, se desenvuelve dentro de un mercado y que también se desenvuelve el SPSS dentro del mercado. Talento humano, con quien contamos en la organización, y toda la plataforma técnica y tecnológica con la que cuenta la organización para hacer real todo lo anterior. Ahora, como estamos hablando de ecodiseño, pues la palabra diseño aparece. Recuerden que cuando nosotros arrancamos a hacer el proyecto, yo les dije, hagan el análisis desde el producto o servicio, desde el SPS y desde la producción y la seducción. Pero normalmente el diseño aborda estas otras dos. Por allá un proyecto de ustedes trata de abordarlo por aquí. Revísenlo porque finalmente hay que hacerlo desde acá, desde la óptica de la administración ambiental. Pero el diseño también aborda el tema de la marca, el tema de la identidad, del branding, otros conceptos que hay por acá, y el concepto de divulgación y promoción que, digamos, trasciende al tema del mercadeo. Pero paralelo a ello, hoy por hoy, como yo les decía, no solamente rentabilidad económica, sino también la social y la medioambiental. Esas otras dos rentabilidades, la social y la medioambiental, están aquí, en la responsabilidad social empresarial. Entonces, fíjense que todas tienen que ver con ética social y la rentabilidad medioambiental aparece acá, miren aquí. Entonces, digamos que este es como el panorama que nos encierra las tres rentabilidades. Aquí uno espera que de estas capacidades internas me generen rentabilidad económica y y que apalancadas con el diseño se potencien y estas son las que nos dan el marco de nuestra rentabilidad medioambiental y la rentabilidad social. Bien, ahora, ¿cómo hay que desarrollar esto? Pues con los conceptos de calidad. Digamos que yo
puedo tener todos esos elementos, pero hacerlo mal. Y hacerlo mal, ¿qué implica? Insatisfacción en los clientes. Hacerlo mal quiere decir que no cumplo con unos parámetros mínimos que mi organización, mi talento humano, mis procesos, mi SPSS tienen. O sea, no tengo ni siquiera los rangos definidos. Entonces, definitivamente, cuando yo estoy hablando de capacidades internas, yo tengo que desarrollar estas capacidades internas con todo lo que implica diseño y responsabilidad social empresarial, con un concepto de calidad de fondo. Eh, Hablo aquí de calidad sobre todo porque uno de los equipos está metiéndose con el tema de ISO 9000. Y yo les decía pilas que el documento ISO 9000 no implica, pues sí, define qué es calidad y no estoy diciendo que no sirva, pero la ISO 9000 no es la que me garantiza que eso se dé aquí. Entonces, miren que la capacidad interna de una organización, las capacidades internas, son las que permiten que una oferta de valor que está previamente diseñada sea real y se haga real y tangible en el mercado. ¿Listo? ¿Cómo la hago real y tangible en el mercado? A partir de la manera en cómo la responsabilidad social empresarial y estas capacidades internas se reflejan hacia el mercado. Entonces aquí están, digamos, como las principales puntos de acción en donde la organización debe involucrarse para tener una buena interacción con el mercado, liderazgo, gestionar a las personas, y esto todo es contemporáneo. Tomar decisiones de calidad basadas en datos, basadas en evidencias, no en suposiciones, estar siempre en procesos de mejora, el cliente y el ser humano que hay aquí detrás, no por cliente que compra, sino ser humano que se satisface, es el centro de todo el ejercicio de las capacidades internas. Tengo un enfoque de procesos concretos en donde siempre trataré que el proceso sea lo más efectivo y eficiente posible y que existe una calidad, junto con liderazgo, una calidad en la cultura interna de trabajo. Y digamos que esto es lo que encierra a una organización, pero eso que encierra a una organización se equilibra con lo que pasa en el entorno exterior. Eh, y aquí vienen los factores. Entonces, estos son los factores que tradicionalmente se tienen en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico externo. Entonces, los factores geográficos, los tecnológicos, los competitivos, los económicos, los políticos y los sociales. Digamos que la matriz Petzle o Pestle, o hay otras maneras en que dicen a lo mismo, lo político, lo geográfico, bla, 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 está aquí. Entonces, este es el contrapeso que hace que este sistema se mantenga en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Si esto es suficientemente fuerte, pues hará que las competencias, las capacidades internas empujen a los factores externos hacia afuera, es decir, como que se amplíe la capacidad organizacional. Pero si yo soy muy débil en mis capacidades internas, serán los factores los que me compriman y van a evitar o van a hacer que mi crecimiento sea más limitado o demorado. Ahora, ¿cuál es el enfoque? Eh, Hablamos de benchmarking, es más, en Moodle aparece como direccionamiento estratégico y benchmarking competitivo, porque hasta acá, digamos que es un método tradicional. Pero lo que yo les propongo para el ejercicio que vamos a hacer es un benchmarking competitivo. ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking, pues ya lo vieron en otra asignatura, les hago un recorderis aquí. Es un proceso por el cual una compañía, una organización, se compara con los mejores en el mercado para alcanzarlos y superarlos. Eso es una definición muy coloquial, pero realmente en el fondo un benchmarking lo que está buscando es poder apropiar y aplicar las mejores prácticas que hay en el mercado. Entonces uno todo el tiempo está haciendo benchmarking, cómo lo hace X, cómo lo hace Y por qué le va tan bien. Y si le va tan bien y yo lo puedo hacer, pues yo lo hago y lo mejor. Entonces eso es como el concepto básico de benchmarking. Y el benchmarking pues se basa en una parametrización de categorías de análisis y defino con quién me voy a comparar. La categorización de esas unidades de análisis con
en relación con quién me voy a comparar es lo que permite determinar diferentes tipos de benchmarking. Pues hay 4 tipos de benchmarking. El genérico, que es el benchmarking pues como el original, el típico, por el que nació el concepto, que se hacen comparaciones de diferentes sectores con diferentes tallos de mercados, pero en las mismas categorías. Entonces, por ejemplo, quiero aprender de cómo se hace logística. Entonces veo la logística del sector de la manufactura de electrodomésticos en los targets adultos. Pero estoy mirando las categorías logística, comunicación y mercadeo. Y analizo lo mismo, a las mismas 3, logística, comunicación y mercadeo, no sé las que haya dicho, pero en otro sector, con otro target. Y hago comparaciones para identificar cuáles son las mejores prácticas o en qué sector se desarrollan las mejores prácticas con respecto a X categoría particular. Esta se usa mucho cuando estoy empezando a montar un emprendimiento nuevo y quiero identificar qué es lo mejor para desarrollar dentro de mi organización. Otro tipo de benchmarking es el interno, que se desarrolla entre áreas operacionales o funcionales de una misma organización que está buscando básicamente mejorar el desempeño de la organización en sí misma. El benchmarking funcional, que se basa en el análisis de las mismas categorías funcionales entre diversas organizaciones del mismo sector. Eh, pero digamos que aquí no tiene un énfasis competitivo, sino más de cómo son los desempeños y qué puedo aprender de otras organizaciones. En ocasiones se pueden hacer benchmarks funcionales con organizaciones de diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el sector de las comunicaciones y me doy cuenta que el sector de los servicios públicos es muy eficiente en cobro. Entonces voy a mirar cómo es el tema cómo es que hacen el ejercicio de cartera en el sector servicios públicos y recojo las mejores prácticas para aplicarlas a mi sector comunicación. Eso es básicamente en lo que consiste el benchmarking funcional. Y el competitivo, que se divide en 3, de competencia directa, de competencia latente o indirecta o de target o segmento. La que vamos a aplicar nosotros y la que les voy a mostrar es la de competencia directa. ¿Qué quiere decir eso? Utilizo o determino las categorías en las que yo me voy a comparar y defino quién es mi competencia directa. Y con esos me comparo. ¿Qué implica? Que yo debo tener conocimiento de la competencia. Entonces, normalmente este es un tipo de benchmarking que se hace con mucha información y cuando una organización tiene suficiente tiempo en el mercado para tener la información. Competencia latente o indirecta, cuando yo me comparo con competencia sustituta, con empresas que hacen cosas parecidas pero no me compite directamente o con tamaños diferentes. Entonces, no es mi competencia directa, pero me ayuda a aprender un poquito de cómo mejorar. Y el benchmarking competitivo de target o de segmento, y es cuando yo, por ejemplo, analizo cómo diferentes compañías abordan el mismo target de mercado. Entonces, por ejemplo, otra vez en el target de las telecomunicaciones, entonces yo analizo cómo abordan las empresas de celulares, por ejemplo, cómo abordan al mercado adolescente, cómo se aproximan a él. Ya me estoy metiendo con el target en un segmento concreto para aprender en específico, ya no sobre un negocio completo, sino sobre específicamente cómo abordan tal segmento para aprender y aplicarlo. Como les decía, en la técnica y el estudio de caso que les voy a presentar tiene que ver con competencia directa. Entonces, esta es la matriz del PCI que alguna vez se las nombré, perfil de capacidades internas. Ahorita les muestro un ejemplo concreto de cómo es. Básicamente, ¿qué hago? Basado en las 6 capacidades que nombré anteriormente, entonces básicamente yo especifico aquí cuáles son las variables. Entonces aquí coloco las categorías o los aspectos que voy a evaluar como capacidades. Ahorita damos el ejemplo. Y normalmente esto se hace en un focus group con empresarios, con empleados, con diferentes personas en diferentes sesiones, en donde yo coloco a las personas a evaluar si este aspecto es una debilidad o una fortaleza y cuál es su impacto. Entonces, estas son preguntas.
Entonces, el aspecto A, ¿es una debilidad o una fortaleza? Entonces las personas responden, eso es una fortaleza. ¿Por qué? Por tal y tal razón es esa fortaleza. ¿De cuánto y por qué? Es decir, de 1 a 3. 1 como una fortaleza baja y 3 como una fortaleza sobresaliente. De 3, ¿por qué? Por esta y esta razón. Todo lo que estoy diciendo se debe documentar. Cuando yo logré, digamos acá en este caso, que alguien dijo este aspecto A es una debilidad de -3 y dio todas sus razones y justificaciones, tendré que una vez se haya hecho esa argumentación preguntar, ¿y cuál es el impacto de esa debilidad con la organización? Es decir, ¿este aspecto es un factor clave de éxito, sí o no? Si es un factor clave de éxito y es de alto impacto, pues será aquí en alto impacto se coloca una señal. Y así absolutamente con todos las categorías, todos los aspectos que yo defina aquí abajo. Eh, Como estamos en un benchmarking competitivo directo, entonces el POAM, tenerlo acá, tradicionalmente en un esquema normal, trabajaría sobre los factores de los que hablamos más atrás. En este caso no lo vamos a hacer sobre los factores, sino como es el enfoque benchmark competitivo, vamos a trabajar las mismas categorías que trabajó el PCI, exactamente las mismas, ¿sí? Solo que eh, ya no voy a pensar en debilidades y fortalezas, sino si X característica o aspecto o atributo que tiene mi competencia. Digamos que aquí se hace una evaluación general de la competencia, aunque hay matrices que lo hacen uno por uno, pero se alargaría muchísimo. Entonces lo que yo hago es que primero recolecto la información, hago una síntesis de los mejores y con eso es que yo me comparo. Entonces yo digo, este aspecto que tiene tal competencia o mi competencia directa es una amenaza o una oportunidad para mí. En este caso otra vez es una amenaza y si esa amenaza es de alto impacto para mi organización, es decir, es un factor clave de éxito para mi organización, no para la de él, no para la competencia, sino para mí. Es decir, normalmente, casi siempre, aunque no es regla, pero es importante determinarlo, las amenazas son las fortalezas de mi competencia y las oportunidades son las debilidades de mi competencia. ¿Sí? Entonces, una amenaza fuerte de mi competencia, quiere decir que es una gran fortaleza de mi competencia, puede que tenga un alto impacto para mí. Pero si es una oportunidad, es decir, una debilidad de mi competencia, puede que varíe porque puede que sea importante, o sea, que sea muy importante aprovechar esa debilidad o simplemente así la aproveche, no va a generar ningún impacto para mi organización. Bien, una vez tengo todas estas dos matrices, luego hago un ejercicio de construcción de nuestra famosa DOFA, que es una matriz de generación de estrategias. Básicamente lo que el DOFA hace es generar una fórmula de combinación de preguntas para mezclarlas con estas estrategias, perdón, con estos aspectos de aquí. Entonces, dependiendo de si dónde quedó, ahorita vamos al ejemplo, en dónde quedó, si quedó una amenaza o una oportunidad, yo lo traslado acá y empiezo a hacer la mezcla. Esto es una formulita, eh, digamos, de cómo construir las preguntas. Entonces, de qué manera debo fortalecer mis debilidades para aprovechar las oportunidades. Es decir, de qué manera debo fortalecer la debilidad tal para aprovechar la oportunidad tal. Lo mismo se hará con fortalezas. ¿De qué manera puedo sacar partido de mis fortalezas para aprovechar las oportunidades? Es decir, cambio el texto azul por lo que me corresponde o lo que especifique como fortaleza o como oportunidad. Lo mismo acá. ¿De qué manera debo fortalecer mis debilidades para contrarrestar el efecto de las amenazas? ¿Y de qué manera puedo sacar partido a mis fortalezas para contrarrestar el efecto de las amenazas? Al final tendré este escenario. Digamos que este es el escenario conceptual, pero ahorita en el caso de estudio se da cuenta cómo realmente esto se convierte en información útil para poder desarrollar estrategias. Pero este es el concepto, o sea, realmente el DOFA no es que yo haga este cuadrito y entonces empiece a pensar en debilidades, piensa en tus fortalezas, en tus oportunidades y en tus amenazas, si tú no tienes realmente un enfoque concreto y claro de por qué y cómo lo estás haciendo. Ya les acabo de explicar que este es un modelo, el que voy a aplicar, de benchmarking competitivo. Bien, listo. Entonces,
vamos a hacer ahora un pequeño énfasis aquí. Ahorita les muestro al final de todo esto el caso de estudio. Entonces ya habíamos visto como en detalle este, y ahora vamos a ver, no en detalle, porque hablar esto en detalle es muy largo, pero sí digamos los aspectos principales de lo que implica el desarrollo, cómo es el ciclo de vida de la estrategia en una organización, porque esto tiene un ciclo de vida, o sea, esto no se plantea una vez y ya. Igual de esto ya hemos hablado en alguna clase, ya lo hablamos en gran medida. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de una estrategia organizacional? Entonces, ¿cómo arranco? Pues parto de un plan de negocios, implemento mi plan de negocios, eh, después de haberlo implementado, hago una especie de análisis, como el diagnóstico que estamos hablando, de cómo va el negocio y cómo va mi organización, cómo van las dos cosas. O sea, la una no es más importante que la otra. ¿Cómo se balancea? Por ejemplo, hay organizaciones que le dan mucha fuerza a esto, pero el desarrollo del negocio, es decir, el cómo recolecta utilidades, rentabilidad, está un poquito quedado, o al revés, empresas que se concentran en la rentabilidad pero abandonan la organizacional. Entonces, ¿cómo que hago el balance de cómo está esto? Mido el desempeño, que es el diagnóstico competitivo del que acabamos de hablar, pues hago esa comparación competitiva para ver cómo me estoy desempeñando en el mercado. De acuerdo a lo que me salga en este diagnóstico, hago un ajuste estratégico, genero unas opciones estratégicas que afectan mi plan de negocios y arranca otra vez todo el ciclo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Eh, Desde la óptica de la inversión, o sea, de cómo inyecto dinero a las organizaciones, eh, y cómo lo apalanco desde el desarrollo de productos. Entonces tengo estas posibilidades, estas son las opciones estratégicas en relación a dos vectores, la posición competitiva y qué tan atractivo es el negocio en el mercado. Entonces, si tengo una posición competitiva muy alta y mi negocio es muy atractivo en el mercado, pues seguramente estaré acá. Entonces hay que proteger la posición. Entonces, todas mis acciones de orden de desarrollo de producto están orientadas a esto, a proteger la posición. Pero si al revés, mi posición competitiva es pésima y nadie se interesa por mi negocio, pues tendré que empezar realmente en desinvertir. Yo les voy a colocar la presentación para que analicen y se den cuenta de las posibilidades que tienen acá en términos de opciones estratégicas como grandes estrategias. Yo no voy a profundizar en esto, solo les dejo como referencia para que si pueden o quieren, les llama la atención, pues lo profundicen de manera independiente. Y esta es la misma, pero desde la óptica específica de qué hacer con el negocio en términos de inversión. O sea, aquí digamos que tengo una actitud mucho más radical, por decirlo así. Mientras que aquí la actitud es un poco más proactiva, más optimista, aquí es un poquitico más pesimista. ¿Qué quiere decir? Si en esta ustedes están aquí en las rojas, pues en esta implica apague y vámonos. O sea, muy radical. Pero si al revés están en las verdes, aquí, perdón, pues aquí implica un tema de desarrollo específico de productos y de SPS concretos. Lo mismo, no voy a hacer ejemplos de cada una de estas porque me demoraría una semana entera, pero digamos que les dejo el esquema general para que lo comprendan. Esto nosotros ya lo hemos hablado, voy a pasar muy rápido por esta fase, y es que cómo es el proceso. ¿Cómo es el proceso de desarrollo empresarial? Nosotros en clase vimos hasta el punto 7, pero pues aquí se le agregó un octavo punto que es seguimiento y control. La primera, y depende de cómo esté el desarrollo de cada una de estas, pues están las posibilidades de transformación de mi organización, desde reinventarme hasta simplemente hacer un ejercicio de reinvención. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Esto ya también lo hemos visto. Si yo hago este primer proceso y nunca me devuelvo, pues declive organizacional. Si me devuelvo un pedacito, será mantenimiento organizacional. Si me devuelvo un pasito más atrás, será una renovación organizacional. Y si me devuelvo hasta el comienzo, será renovación de la unidad de negocios. Esto ya lo hemos visto, por eso paso rápido por aquí. Bien, voy a, eh, voy a mostrarles también muy rápido el caso de estudio.
Entonces, disculpen un segundo, les voy a mostrar esto, por ejemplo, que es el PCI. Miren el PCI de acá. Bien. Aquí hay 192, les hago contexto básicamente. Esta es una compañía que quebró. Empiezo por eso, quebró. ¿Por qué? Porque todo este trabajo que se hizo lo cumplió a medias y se cansó a mitad del camino y decidió no seguir. Y la respuesta del mercado fue que al año quebrara. ¿Qué se hizo? Pues este es un trabajo desarrollado para una compañía que trabaja con manufactura del cuero. Ellos eran uno de las maquilas y los proveedores de Bossi, y pues su gran interés era cómo competir con Bossi siendo proveedores de Bossi. Entonces era un problema bastante importante. Nosotros determinamos acá en esta lista 192, si mal no estoy, variables de análisis. ¿Sí las ven? Eh, y de cada una de las capacidades pues se sacó algunas preguntas específicas. Fíjense que si bien no es, digamos que literal, fiel a lo que les acabo de decir de capacidad directiva, competitiva y demás, sí tiene relación con ello. Entonces la cultura organizacional la aborda la planeación, aborda el talento humano, aborda la capacidad directiva, capacidad productiva. O sea, sí las aborda, pero no en la misma estructura, pero está abordando todo. Cada una de estas variables básicamente determina una pregunta. Proceso de coordinación eficiente y efectivo. Entonces, esa es una pregunta que se le hace al focus group sobre la cual se está evaluando y ellos dan estas respuestas, ¿no? ¿Cuántas veces hay que pasar por este proceso? Yo siempre recomiendo que por lo menos 3 veces con diferentes personas para llegar a un consenso. Finalmente, los directivos de la organización serán los que dirán, así nos quedamos. Fíjense que acá están el impacto, factor clave de éxito. Entonces, aquí hay un montón en alto, es decir, el diagnóstico interno, porque esta especie ahí, está diciendo que están en problemados. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero no hay plata para meterle a todo. Entonces se define con el grupo directivo, estos que están resaltados en azul, que son los que se consideran los puntales, es decir, sobre los cuales se va a apalancar todo el ejercicio estratégico de la organización. ¿Listo? Para no analizar las 192 porque sería infinito el trabajo. Bien, ahora en consecuencia el POAM son exactamente las mismas. Son las mismas. Y el comportamiento es diferente. Si recuerdan, el PCI todo estaba aquí en alto y esto ya empieza a variar. Bueno, aquí también están señaladas unas que son muy importantes para trabajar, que el equipo directivo de esta compañía en su momento determinó y dijo, para nosotros es importante trabajar en eso. Y esta fue, digamos, la base con la que se arrancó. Obviamente le estoy mostrando las matrices de trabajo, pero detrás de esto había mucho, mucho más trabajo que hacer. Ahora les voy a mostrar un documentico. Estás aquí. Que ya lo tenía aquí organizado. Este es un documento de 82 páginas que sintetiza todo el trabajo de generación de estrategias. Es decir, estas 82 páginas son el DOFA de esta compañía. Bueno, el DOFA más análisis de vulnerabilidad. Entonces, fíjense que en este caso, yo dejé en este punto capacidad productiva a partir del PCI y del POAM. Mírenlo acá. Entonces, del POAM que se sacó, en conclusión de esa lista grandota, salieron estas. Amenazas 7, oportunidades 7, del PCI salen 6 y de 6 debilidades y 6 fortalezas. Aquí coincidencia que salieron todos iguales, pero no necesariamente tienen que salir todas con sumas iguales. Y aquí está, como las variables están sintetizadas porque cada uno pues tiene su propio contenido, es decir, a qué nos referimos con costo de producción, a qué nos referimos con cada una de estas que están acá. Luego, aquí está el DOFA. Entonces el DOFA básicamente lo que está haciendo es la mezcla de cada una de estas. Si se dan cuenta, aquí está mezclando en el cuadrante DO la debilidad 2 con la debilidad 3 con la oportunidad 5. Y
Ante esa combinación se genera esta estrategia que es muy sencilla. Pues no sencilla, sí, es sintética al colocarlo. Asignar presupuesto para desarrollar presupuesto de investigación y desarrollo de investigación de tendencias materiales, etcétera, y realizar pronósticos de la demanda. Muy concreto. Fíjense que al colocarlas todas, aquí ya en el DOFA van unas en rojito. Esto es porque ya después de haber pasado por el análisis de vulnerabilidad, que ya se les muestro, ya se define en concreto cuál es la estrategia a la cual se le debería o se le recomienda inyectar dinero. Sin que esto quiere decir que ya es la última palabra porque le falta un proceso. Bueno, entonces aquí está el DOFA. Entonces miren el ejemplo del DOFA de una categoría de análisis, capacidad productiva. O sea, no está todo. Ahora pasamos a un análisis de vulnerabilidad. Este análisis de vulnerabilidad es una síntesis de la manera en que se hace en gestión por proyectos análisis de riesgos, que es básicamente, y les cuento muy rápido. Se establece cuáles son los puntales. Recuerden que atrás decíamos la organización definió cuáles son los puntales, o sea, cuál es lo que le interesa trabajar. Eh, Todo lo convierte a amenazas en términos de planeación por escenarios, entonces así sea positivo. Entonces dice que hay una oportunidad, eso lo convierte en amenazas. Si hay fortalezas, que en este caso no hay por aquí ninguna fortaleza, también lo convierte en amenazas. O sea, piensa en lo peor que me podría ocurrir. Si esto peor que me puede ocurrir ante esta variable particular, ¿cuáles serían las consecuencias? Entonces, normalmente las consecuencias son de orden cualitativo. O sea, ¿cuál esta es la causa? Efecto. Causa, efecto. Estos efectos pues, son efectivamente negativos. Eh, ¿Cuál sería el impacto? Bueno, mentiras. Hay posibilidades de que a veces las consecuencias sean positivas. Me retracto lo que acabo de decir. Bien. Yo mido el impacto de 0 a 10, en donde 0 es bajísimo impacto y 10 altísimo impacto. Luego mido la probabilidad de ocurrencia, o sea, qué tan probable es que ocurra. Entonces, en donde 0 es 0 probable que ocurra y 1 es muy probable que ocurra, segurísimo que ocurra. Básicamente esto está determinando un porcentaje. Aquí en este ejercicio dice 0.7, quiere decir que tienen el 70% de probabilidad de que esta amenaza a utilización de materias primas que reduzcan sus costos se dé. Tiene una consecuencia positiva, por eso fue que me acordé que sí se pueden dar cosas positivas. Capacidad de reacción, es decir, ante esta amenaza con esta consecuencia, ¿cuál es la capacidad de reacción? Entonces, en este caso, 0 es nula capacidad de reacción y 10 es altísima capacidad de reacción. Esto tiene una fórmula matemática que multiplica estos tres, hace una operación matemática con estos tres números y lo traslada a un grado de vulnerabilidad, que son básicamente 4 y eso se grafica, se los muestro aquí. Aquí está. Entonces está indefenso, o sea, si estos puntales de aquí deberían ser, son los graves. En peligro, preparado o vulnerable. ¿Cuál es el peor escenario? Este, indefenso. Bien. ¿Y cuál es el mejor escenario? Este, estoy preparado. ¿Vale? Eh, entonces, fíjense que aquí las oportunidades, las amenazas, todo está aquí ubicado. ¿Dónde están? No me quedo con la percepción y yo supongo que, sino que digo exactamente está pasando aquí. En este caso, están diciendo que aquí hay una oportunidad. Recuerden que la oportunidad también puede verse desde el análisis de vulnerabilidad como indefenso, es decir, yo tengo una oportunidad grandísima, pero no sé cómo abordarla, o sea, no la puedo potencializar. Y hay una amenaza también altísima que si se materializa, pues me afecta considerablemente en mi negocio. Y aquí hay otros elementos que son importantes porque fueron los puntales que se determinaron según la organización. Y a partir de ahí, entonces yo lo que hago es devolverme, perdón, tomo estas y analizo cómo está la posición de cada uno de los puntales acá. Me devuelvo al DOFA, porque me perdí aquí. Y entonces resulta que esos puntales hacen referencia a estos que están acá. Entonces yo tomo estas estrategias y las traslado a este.
Fíjense que aquí en el DOFA aparentemente se tomó en cuenta también estas, por la ubicación que estaban los otros, o sea, los puntales dentro del análisis de vulnerabilidad. Entonces fíjense que aquí están en rojito también, como en naranja, las estrategias que se tomaron en cuenta también, que pasaron por este siguiente instrumento que es la correlación de objetivos. Estos son los objetivos estratégicos de la organización en correlación con las estrategias que están ahí puestas. Entonces se marcan cuáles cumplen, cuáles no cumplen. Y se eligen entonces, a partir de esta mezcla, cuáles son las estrategias más importantes y se sintetiza una única estrategia. O sea, de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrategias, se sintetiza esta. Establecer desde el desarrollo de producto valores agregados que aprovechen la calidad técnica de la mano de obra y permitan una clara programación y planeación de la producción, donde las alianzas estratégicas con los proveedores sean del soporte para el mantenimiento adecuado del stock de inventarios virtual. Y listo. Y hay unos objetivos, en este caso general y específicos, y esa se convirtió entonces en la estrategia respecto a esa categoría de análisis. ¿Listo? Y se establece básicamente un plan de acción muy cortico, muy chiquito, en donde básicamente se establecen las tareas que toca hacer. Y así sigue el siguiente. Y así con todas. Entonces cada una tiene su propio elemento y su propio análisis. Bien. Todo esto a qué llega? A que al final se genera un marco estratégico. Y este es el marco estratégico de esta organización en particular. Perdón. Estas son las estrategias globales de las que hablábamos antes. Se establecen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 estrategias. Y esas estrategias con sus respectivos planes de acción, que están aquí, se encadenan como si fuera un diagrama de PERT y se hace un sistema. Quiere decir que este es un sistema estratégico. Esto que están viendo acá era un mapa estratégico que esta compañía lo tenía impreso gigante y marcábamos con marcador el desarrollo de todo esto. Entonces voy a hacer un zoom aquí para que vean más cerquita en qué consistía el instrumento, que era sencillito. Entonces establecía meta en tiempo, nivel de avance, entonces meta en tiempo tal fecha. ¿Cuál era el avance? Entonces íbamos marcando el avance y las subtareas que íbamos haciendo y los responsables de hacer esas subtareas. Entonces, digamos que este era el caso de estudio que les quería mostrar, no por el resultado, como les digo, esta empresa quebró, no por culpa nuestra, sino porque ellos decidieron que no iban a seguir, porque esto pues implica mucho trabajo, dijeron que no iban a seguir y pues la empresa quebró al año porque el mercado les dio bastantes golpes y no pudieron responder y tomaron pésimas decisiones estratégicas porque no cumplieron nada de lo que se les dijo acá y quebraron desafortunadamente. Bien, volvamos a la presentación. Y por último, la alineación estratégica. Importantísimo porque hemos hablado durante todo el semestre y en esta presentación de muchos conceptos. Enredado, yo sé que es denso, por eso les digo, tómense una pausa, veanlo en 2 pedazos si quieren. Y esto es importante para ustedes. O sea, ¿cuáles son las competencias para la dirección estratégica de diseño? Ustedes con lo que están aprendiendo en ecodiseño, la idea es que ustedes aprendan a gestionar diseño. No a hacerlo, porque ustedes no son diseñadores y no tienen la formación disciplinar, pero sí a gestionarlo. Estas son básicamente las competencias que se requieren para poder hacer gestión de diseño. Pues las competencias gerenciales, que algunos las tendrán, algunos tendrán que trabajar en ellas, no las voy a leer, ustedes las leen aquí. Para eso existen maestrías, especializaciones que les ayudan a desarrollar esto, cursos. Deben saber sobre gestión estratégica de los negocios. Ustedes como administradores deberían tener esta información o esta formación. También existen maestrías, existen especializaciones que les permiten lograr estas competencias. Y la dirección técnica de portafolios y proyectos de diseño, que también existen estudios superiores que les permiten traer esto. Pero pues digamos que esto es lo general que les permite a ustedes o le permitiría a un administrador, a un gerente, hacer una buena dirección del diseño. Recuerden, el diseño no es lo estético, no es la cosa linda, el diseño es una cosa mucho más profunda y más si estamos hablando de ecodiseño. ¿Qué es lo que toca alinear? Para que en términos generales funcione todo este asunto, pues toca alinear estas 4 cosas. El concepto de mercado,
la promesa básica, el encadenamiento de valor, que eso ya lo hablamos cuando hablamos de la propuesta de valor, hablamos de esto. La plataforma estratégica de la organización, de la cual hablamos hoy, que es todo esto, con todo el mapa estratégico. El plan de acción, que es realmente ya lo que debo hacer, y el SPS en el caso de ustedes, eh, en concreto. Al final, ¿qué estamos esperando? Que el concepto de mercado y la promesa de valor o la propuesta de valor que yo hago y que al final cuando ya sale al mercado la oferta de valor final esté totalmente alineada con mi sistema de producto o servicio. Ocurre en ocasiones que las personas piensan muy bonito y conceptualizan divino, pero cuando lo van a traer al producto final no lo logran. Muy bien, muchachos, corrí bastante, espero no haberlos aburrido tanto. Eh, y este es un avisito. Hagan más preguntas, pregunten. Si no estoy yo, pregunten a los libros, pregunten en San Google y ahí aparecerán muchas respuestas. Nos vemos en clase con las preguntas que tengan hasta donde hayan alcanzado a verlo y pues ahí definimos cosas. Bueno, muchas gracias y que estén bien.